Volví a casa para el Día de Acción de Gracias. La casa estaba vacía excepto por el padrastro de mi marido en una mecedora. Una nota decía: me fui de crucero con mi ex. Quédate en casa y cuida de mi padrastro. Te necesita. El padrastro abrió un ojo y dijo: ¿empezamos? Asentí. 4 días después, mi marido estaba mendigando. La nota tembló en mis dedos mientras la sangre abandonaba mi rostro. Fui a un crucero por el Caribe con Hannah. Mamá decidió venir también porque necesitaba un descanso. Te quedarás en casa y cuidarás de Víctor. Él te necesita de regreso el lunes. Brady. Lo leí 2 veces. Seguro que debe haber algún error. El papel revoloteó hasta el mostrador de la cocina mientras mi mano se entumecía. No regresará hasta el lunes. Es él. La voz ronca detrás de mí me hizo saltar. Me giré y vi a Víctor observándome desde la puerta, apoyado pesadamente en su bastón, pero con ojos demasiado alerta para el anciano decrépito que Brady había descrito. No, logré decir, mi voz apenas era audible. Nadie lo es. Todos se fueron de crucero. Víctor asintió lentamente como si hubiera esperado exactamente ese escenario. Te dejaron con el trabajo sucio, ¿no? Movimiento clásico de Brady. Había llegado a la casa de la familia Mecho solo 30 minutos antes. Mi auto lleno de regalos e ingredientes para la cena de Acción de Gracias. La casa silenciosa debería haber sido mi primera pista. No hay deliciosos aromas a pavo asado. No hay ningún partido de fútbol a todo volumen en el televisor de la sala de estar. No hay saludos alegres. En cambio, solo encontré una casa sin calefacción y al padrastro de Brady sentado solo en una mecedora, mirándome con esos ojos azules incómodamente perspicaces. No lo entiendo, dije mientras buscaba una silla de la cocina. Llevábamos meses planeando esta cena de Acción de Gracias. Se suponía que su madre sería la anfitriona. Todos iban a venir. Saqué mi teléfono e intenté marcar el número de Brady nuevamente. Directo al buzón de voz como en los 3 intentos anteriores. Víctor se dirigió al refrigerador y sacó una imagen de agua. Ha estado así toda la semana. Silencioso como una tumba. Salieron el martes por la mañana. Se sirvió un vaso con manos ligeramente temblorosas. Ni siquiera llenaron adecuadamente el refrigerador. Espero que hayas traído comestibles. No lo había hecho. Había traído arándanos, batatas y mis ingredientes especiales para tarta de manzana. Contribuciones a lo que se suponía que sería una fiesta familiar, no provisiones para una festividad abandonada. Mi teléfono emitió un pitido con una notificación. Con una oleada de esperanza, pensando que podría ser Brady, lo revisé rápidamente. En cambio, fue una alerta de Instagram. La hermana de Brady lo había etiquetado en una foto. Con dedos temblorosos, abrí la aplicación. La imagen me dejó sin aliento. Brady estaba de pie en la cubierta de un crucero, con el brazo alrededor de una joven rubia a quien reconocí como Hannah, su compañera de trabajo a quien había mencionado cada vez con más frecuencia durante los últimos meses. Llevaban copas de champán y brindaban por la cámara. El título decía: Escapada caribeña _ nuevos comienzos con Brady Mecho y su familia. Familia. La palabra picó como sal en una herida abierta. Me desplacé por más fotos. Allí estaba la madre de Brady, Elaine, bebiendo un cóctel, y no parecía en absoluto alguien que necesitara un descanso del cuidado de Víctor. Otra foto mostraba a Brady y Hannah en lo que parecía ser una cena romántica. La publicación fue fechada hace 2 días, lo que significa que esto había sido planeado mucho antes de que Brady me dijera que nos esperaban en casa de su madre para el Día de Acción de Gracias. ¿Encontraste algo interesante?, Víctor preguntó, estudiando mi rostro. Giré la pantalla del teléfono hacia él. Están en un crucero con Hannah de su oficina. El que dijo era solo un colega. Mi voz se quebró.
Habían estado planeando esto mientras yo compraba regalos y me tomaba tiempo libre del trabajo para lo que pensé que sería un día de acción de gracias familiar. Víctor asintió sombríamente. Hannah ha estado en la foto al menos 3 meses. Ella ha llamado aquí preguntando por Brady varias veces. Bonita voz. Risa terrible. Lo miré fijamente. Tú lo sabías. Sé muchas cosas que ellos no creen que noto. Se golpeó la sien con un dedo nudoso. El mío todavía está afilado a pesar de lo que Brady le dice a todo el mundo. Mis pensamientos corrieron hacia nuestra cuenta bancaria. Con manos temblorosas, abrí nuestra aplicación bancaria. Hace 3 días, retiro de 5,200 pesos. Casi todos nuestros ahorros, dinero que habíamos estado reservando para el pago inicial de una casa. La casa que Brady había prometido que comenzaríamos a buscar después de las vacaciones. Se llevó nuestros ahorros, susurré, mostrándole la pantalla a Víctor. Todo ello. Víctor no se sorprendió. A mí me hacen lo mismo desde hace años. Tomando un poquito aquí, un poquito allá. Para tu cuidado, Víctor, dicen. Mientras tanto, se ha bajado la calefacción para ahorrar dinero. A veces mis medicamentos se retrasan. Y Elaine se compra otro bolso de diseño. Me sentí enfermo. No se trataba simplemente de un día de acción de gracias arruinado o incluso de la traición de una aventura. Esto fue un abandono calculado de mí, de Víctor, de responsabilidades y promesas. Mi teléfono sonó. Mi mejor amiga Lie me llama para desearme un feliz día de acción de gracias. Lo silencié, incapaz de explicar todavía esta humillación. Sobró sopa, ofreció Víctor. No es una gran fiesta de acción de gracias, pero servirá. Miré alrededor de la cocina. Platos sucios en el fregadero, envases de comida para llevar vacíos en el mostrador. Ni siquiera habían limpiado antes de irse. Algo se endureció dentro de mí. No, dije con firmeza. Merecemos algo mejor que la sopa sobrante. Cogí mi abrigo y mi bolso. Voy a la tienda de comestibles. Quizás todavía tengan algunas pechugas de pavo y patatas. Hoy tendremos una comida como es debido. Víctor pareció sorprendido, luego complacido. Hacía meses que no preparaba una comida casera. Brady siempre trae comida rápida cuando se molesta en pasar por el supermercado. Mi mente estaba llena de preguntas y emociones. ¿Cuánto tiempo llevaba Brady planeando dejarme? ¿Fue todo nuestro matrimonio de 5 años solo un arreglo conveniente que él podía descartar cuando apareciera algo mejor? Seleccioné mecánicamente una pequeña pechuga de pavo, patatas y algunas verduras, sin apenas registrar a los otros compradores de último momento que me rodeaban. Cuando regresé, Víctor había logrado limpiar el mostrador de la cocina y estaba sentado a la mesa con una pila de papeles. ¿Qué es todo esto?, pregunté mientras dejaba las compras. Evidencia, respondió, sus ojos azules repentinamente se volvieron acerados. Extractos bancarios, registros médicos, negligencia documentada. He estado haciendo un seguimiento durante meses. Empujó una carpeta hacia mí. Brady y Elaine piensan que solo soy una carga esperando morir. Ellos no saben que los he estado viendo vaciar mis cuentas mientras me brindan una atención mínima. Revisé los papeles, notas detalladas, extractos de cuentas que mostraban transferencias sospechosas, copias de recomendaciones médicas que habían sido ignoradas. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, inquieto por su metódica documentación. Víctor se inclinó hacia adelante y de repente pareció menos frágil. Porque tú también te has equivocado, Jade, y porque no me queda mucho tiempo. Hizo clic en un informe médico. Cáncer terminal. 3 meses como máximo. Me senté pesadamente frente a él. Lo siento mucho, Víctor. Él desestimó mi simpatía. No te arrepientas. Sé inteligente. Me miró con una intensidad inesperada. Creen que nos han dejado una carga,
pero en realidad nos han dado una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Los delgados labios de Víctor se curvaron en una sonrisa que transformó su rostro. Por la justicia. Extendió la mano para coger un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Dentro están mis verdaderos documentos de testamento y fideicomiso, no los que Brady y Elaine creen que existen. No toqué el sobre. Víctor, no entiendo. Se reclinó en su silla y me estudió. Después de un momento, simplemente dijo, ¿empezamos? Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de posibilidades y significados ocultos. Antes de que pudiera responder, me explicó su propuesta. Lo ayudaría a documentar la negligencia y la traición de la familia. Lo ayudaría con los arreglos finales y se aseguraría de que yo estuviera bien cuidado económicamente después de su partida. La familia que nos abandonó a ambos perdería todo lo que creía que les esperaba. Lo miré fijamente, a ese hombre que apenas conocía, pero con quien de repente compartía una conexión profunda. Ambos habíamos sido engañados y descartados por las mismas personas. Afuera, las sombras del final de la tarde se alargaban sobre un camino de entrada vacío donde debería haberse reunido una familia. Allí dentro se estaba formando una alianza inesperada. Sí, dije finalmente, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Empecemos. Después de nuestro acuerdo, Víctor se hundió en su silla, el cansancio era evidente en la caída de sus hombros. La emoción de nuestra nueva alianza lo había energizado temporalmente, pero ahora la fatiga regresó a su rostro. Deberías descansar, dije, notando el poder debajo de su piel curtida. Terminaré de preparar nuestra cena. Víctor meneó la cabeza. Primero, hay algo que necesitas ver. Se levantó con esfuerzo. Mi historial médico. Necesitas entender con qué trabajamos y el poco tiempo que tenemos. Me condujo a una pequeña habitación que claramente había sido una oficina, pero que ahora se había convertido en un dormitorio improvisado. Una cama de hospital ocupaba una esquina, aunque Víctor no la había usado. En su lugar, una cama individual normal contra la pared opuesta mostraba signos de uso. No soporto ese cacharro, explicó, señalando la cama de hospital. Me hace sentir como si ya estuviera en un hospicio. De un cajón cerrado con llave en el escritorio, Víctor sacó una carpeta gruesa con una etiqueta simplemente médica. Me la entregó sin contemplaciones. Cáncer de páncreas, dijo secamente al abrirla. Estadio 4 diagnosticado hace 3 meses. Revisé los documentos. Se me encogió el estómago ante las descripciones clínicas y el sombrío pronóstico. Varias notas de oncólogos, recomendaciones de tratamiento y resultados de escáneres contaban la inequívoca historia de una enfermedad terminal. 2 meses, añadió Víctor. Quizás menos ahora. El último escáner mostró una rápida progresión. Levanté la vista bruscamente. Brady lo sabe. Ah, sí, todos lo hacen. Su madre estaba en la cita cuando recibimos el diagnóstico. 2 días después, empezó a hablar de que necesitaba un descanso de cuidar a su hijo. Su risa no tenía humor. 66 años y alegando agotamiento mientras yo me muero a los 78. La crueldad me impactó como un golpe físico. Te abandonaron sabiendo que solo te quedaban meses. Semanas, probablemente. Víctor se sentó en el borde de la cama. Pero eso ni siquiera es lo peor. Mira la lista de medicamentos. Hojeé las hojas de recetas. Había varios medicamentos en la lista. Analgésicos, antináuseas, enzimas para ayudar con la digestión. Revise el botiquín del baño, indicó Víctor. Compara lo que hay con lo que debería haber. En el baño contiguo, encontré una colección desordenada de frascos de pastillas. Al examinarlos, comparándolos con la documentación, surgieron discrepancias inquietantes. El potente analgésico se había rellenado 2 veces según las etiquetas de la farmacia, pero el frasco estaba casi lleno. Los costosos suplementos enzimáticos solo estaban medio llenos cuando deberían haber estado casi intactos, según
la fecha de resurtido. Las han estado diluyendo, confirmó Víctor cuando regresé con las pruebas. Una pastilla en lugar de 2. Medias dosis del analgésico y esas citas con el especialista en cuidados paliativos. Demasiado caro, dijo Elaine. Me temblaban las manos de rabia al devolver la documentación a su carpeta. Eso no es solo negligencia, Víctor. Es abuso. Es lo que pasa cuando te ven como un obstáculo en lugar de como una persona. Sacó una pequeña libreta de debajo de la almohada y me la entregó. He estado llevando la cuenta. Las veces que omití o redujeron medicamentos, las citas canceladas, el dinero que desapareció de mi cuenta corriente para suministros de cuidado en casa que nunca se materializaron. La meticulosa documentación me dejó atónita. Páginas de fechas, horas, incidentes específicos. A pesar de su enfermedad, la mente de Víctor seguía siendo muy aguda. Déjame prepararte algo de comer, dije, necesitando un momento para procesarlo todo. Debes de tener hambre. En la cocina, encontré provisiones lamentables, unas latas de sopa, pan duro, leche a punto de echarse a perder. De mi supermercado. Corrí y me preparé una comida decente de pechuga de pavo asada, puré de papas y judías verdes. No era el festín de acción de gracias que había planeado, pero mucho mejor que la sopa que sobró. Mientras comíamos en la pequeña mesa de la cocina, Víctor me observó. Háblame de tu matrimonio, dijo finalmente. ¿Cuándo te diste cuenta de que Brady no era quien creías? La franqueza de la pregunta me pilló desprevenida. Palpé mi comida, pensando en cómo responder. Fue gradual, admití. Cuando nos conocimos, Brady era atento y apoyaba mi trabajo de diseño gráfico. Estaba creando mi cartera de clientes, tenía mi propio pequeño estudio, buenos amigos. Me detuve al darme cuenta de cuánto había cambiado. Después de casarnos, me sugirió que trabajara desde casa para ahorrarme el alquiler del estudio. Tenía sentido económicamente, pero mi equipo seguía teniendo problemas. Problemas con la computadora, fallos de software. Víctor asintió con complicidad. Una táctica de aislamiento. Exactamente. Luego vinieron las sugerencias sobre que clientes no merecían mi tiempo. Preocupaciones por salir hasta tarde con amigos. Revisaba mi teléfono, afirmando que solo buscaba un número. En retrospectiva, los patrones eran muy claros. Cuando mi padre murió el año pasado y me dejó $30,000, Brady insistió en que los depositáramos en nuestra cuenta conjunta para el futuro. Se suponía que ese dinero sería para la entrada de nuestra casa. El dinero que acaba de gastar en un crucero con otra mujer, añadió Víctor en voz baja. Dejé de fumar, se me fue el apetito. 6 años de mi vida, y ahora descubro que he estado planeando dejarme mientras gasta nuestros ahorros en su compañera de trabajo. Personas como Brady y Elaine ven las relaciones como transacciones. Víctor dijo, aprendí eso demasiado tarde con ella. Ya había tenido éxito cuando nos conocimos. Viudo con una cómoda cartera de inversiones producto de mi carrera bancaria. Ella era encantadora, hermosa, y Brady era solo un adolescente que parecía necesitar una figura paterna. Suspiró profundamente. Después de casarnos, las cosas cambiaron. Los gastos aumentaron, justificándose como vivir la vida que merecemos. Cuando intenté mantener algunos límites financieros, me convertí en el villano. Tacaño, controlador, poco comprometido con la familia. Eso me suena familiar, murmuré. Después de cenar, Víctor me llevó a su estudio, una pequeña habitación que la madre de Brady había convertido en un espacio de meditación, pero donde todavía se encontraba el escritorio de Víctor. Ayúdame con el cuadro, pidió, señalando un paisaje mediocre en la pared. Detrás de esto no había tanta seguridad como esperaba, solo había un panel suelto en la pared. Víctor lo sacó y un estuche para documentos resistente a la intemperie. Mis verdaderos bienes, explicó, extendiendo el contenido sobre el escritorio. Inversiones Elaine no sabe nada sobre propiedades en Vermont.
Cuentas en las Islas Caimán de mis días como bancario. Miré los documentos en estado de shock. Las cantidades eran sustanciales. Más de $3 millones en activos totalmente separados de aquellos a los que la familia podía acceder. Brady y su madre han estado robando dinero de mis cuentas conocidas durante años, explicó Víctor. Pero esto no lo pueden tocar. Me aseguré de ello. Señaló una escritura de propiedad. Esta casa no está a mi nombre ni a nombre de Elaine. Es propiedad de una de mis empresas holding. Creen que lo están heredando. No lo son. ¿Brady sabe algo de esto? Pregunté, aturdido por la magnitud de la riqueza oculta de Víctor. Ni un olor. Ni siquiera mi abogado conoce el panorama completo. Solo mi asesor financiero en Boston, y ha jurado guardar el secreto. Los ojos de Víctor tenían una determinación feroz que no había visto antes. Siempre supe el verdadero carácter de Brady. Es igualito a su madre, encantador ante tu rostro mientras te toma la billetera. Nunca pensé que le haría lo mismo a su esposa. A la mañana siguiente se produjo otro acontecimiento. Una visita discreta de Patricia Winters, la abogada de Víctor, una mujer severa de unos 60 años con un cabello plateado impecable y unos ojos verdes penetrantes. Llegó con un maletín lleno de documentos legales. Entonces, eres la nuera abandonada, dijo, mirándome con una mirada franca. Víctor me llamó anoche y me dijo, fuiste un aliado inesperado. Mientras tomábamos un café, Patricia le explicó lo que Víctor había estado haciendo legalmente: documentar la negligencia, modificar su testamento y crear estructuras financieras sólidas contra cualquier impugnación. Necesitamos finalizar varios documentos, explicó Patricia. Transferencias que requieren testigos, poderes notariales médicos y enmiendas finales al testamento. Me ofrecí a ayudar a organizar la evidencia que Víctor había reunido. Mi formación en diseño gráfico me hizo bueno en la organización y documentación digital. Perfecto. Patricia asintió con aprobación. Necesitaremos tener todo debidamente catalogado para cuando inevitablemente impugnen el testamento. Esa noche, después de que Patricia se fuera con los documentos firmados, Víctor y yo nos sentamos en la sala de estar con un álbum de fotografías que él había sacado de una estantería. Mira esto, dijo, señalando una foto de Brady cuando era adolescente. Su madre detrás de él siempre susurrándole al oído. Pasó la página. Aquí está el padre de Brady antes del divorcio. Observa lo miserable que parece. Elaine le hizo a él lo que Brady te está haciendo a ti. Página tras página se revelaron patrones que reconocí de mi propio matrimonio. Control sutil, manipulación financiera, la fachada solidaria que caía cuando había dinero de por medio. Es como ver mi propia vida desde fuera, susurré. Víctor asintió, con comprensión en sus ojos cansados. Por eso debemos detenerlos ahora, antes de que le hagan esto a alguien más. En ese momento, nuestra alianza se solidificó en algo más profundo que la conveniencia o el beneficio mutuo. Éramos dos personas que habíamos sido traicionadas por la misma familia, ahora unidas en la búsqueda de justicia. No nos estamos vengando solamente, dijo Víctor, cerrando el álbum suavemente. Estamos haciendo las cosas bien. Me acerqué y apreté su delgada mano. Sí, para ambos. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito renovado. Víctor y yo nos quedamos despiertos hasta tarde planeando estrategias. Y ahora era el momento de poner nuestro plan en acción. Después de ver a Víctor, que estaba teniendo un día relativamente bueno a pesar de su condición, preparé un desayuno rápido y establecí nuestras prioridades. Primero, dije, sirviéndole una taza de té. Necesitamos establecer la narrativa de su rápido declive. Víctor asintió. Patricia mencionó que su hermano es dueño de una empresa de suministros médicos. Podría estar dispuesto a ayudar discretamente. Una llamada telefónica después y el hermano de Patricia, James, estaba a bordo. Al mediodía llegó en una camioneta sin distintivos con todo lo que necesitábamos.
un tanque de oxígeno que no funciona, pero que resulta visualmente convincente para los soportes, monitores con cables desmontables e incluso una colección de viales de medicamentos vacíos con etiquetas de aspecto realista. Teatro médico. James nos guiñó un ojo mientras nos ayudaba a transformar el dormitorio de Víctor en lo que parecía un centro de atención domiciliaria intensiva. A veces se utiliza para representar dramas médicos. Nunca pensé que usaría mis accesorios para un drama de la vida real. Con la dirección de Víctor, dispuse el equipo para lograr el máximo impacto visual. El tanque de oxígeno se exhibe de manera prominente y se coloca junto a la cama. Diversos dispositivos de monitorización dispuestos en la mesita de noche. Hice la cama con sábanas de calidad hospitalaria que Patricia también había proporcionado, completando la ilusión de una intervención médica seria. Ahora, la evidencia fotográfica, dije, sacando mi teléfono. Víctor se acomodó en la cama y me enseñó cómo hacerlo parecer peor de lo que era. Sombras, instruyó. La iluminación desde arriba profundizará los huecos de mi cara. Se quitó las gafas, haciendo que sus ojos parecieran hundidos, y también su fino cabello. Con las mínimas habilidades de maquillaje teatral de mis días de universidad, acentué el poder ya presente en su complexión. La transformación fue sorprendente. En las fotografías, Víctor parecía estar muriendo activamente. Mucho peor que su condición actual, aunque esta ya era bastante grave. Tao, dirigido por Víctor. Tienes que lucir exhausto y abrumado. Me quité el maquillaje, me despeiné y me puse un suéter demasiado grande que me hacía parecer más pequeña y más vulnerable. Víctor me tomó varias fotos aparentemente dormido en la incómoda silla al lado de su cama. Otros me ven preparando medicamentos con expresión preocupada. Perfecto, dijo, revisando las imágenes. ¿Quién es nuestro objetivo para estos? La hermana de Brady, Melissa, le respondí. Según tu teléfono, ella es la única que te envió mensajes de texto para saber cómo estabas desde que se fueron. Elaboré un mensaje cuidadosamente redactado para acompañar las fotos. Víctor tuvo una noche difícil. La fiebre subió a 102. Estoy controlando el dolor lo mejor que puedo. Te mantendremos informado. Con tono clínico directo, pero con un matiz de preocupación que podía despertar culpa o al menos interés, Melissa respondió en cuestión de minutos. Oh, no, pobre tío Víctor. Manténme informado. Anzuelo puesto, murmuró Víctor cuando le mostré la respuesta. A continuación vino mi actuación más difícil hasta el momento. Llamé al teléfono de Brady, sabiendo que no respondería, pero que su buzón de voz grabaría mi mensaje. Víctor activó la aplicación de grabación en su teléfono para preservar mi parte de la conversación. Brady, soy yo otra vez, dije, con un tono de pánico controlado. El estado de Víctor se está deteriorando más rápido de lo esperado. La enfermera del hospicio está preocupada por su respiración. Por favor, llámame en cuanto puedas. Hice una pausa y añadí con el temblor justo, necesito mucho tu apoyo ahora mismo. Hacía llamadas similares cada pocas horas, cada mensaje cada vez más urgente, cada uno cuidadosamente grabado. Entre llamadas, creé un registro médico detallado con episodios ficticios pero realistas, picos de temperatura, dolor irruptivo, dificultades respiratorias. Retrofeché algunas entradas para crear una narrativa coherente del deterioro que comenzaba incluso antes de que salieran de crucero. Deberías haber sido actriz, comentó Víctor mientras le mostraba el registro. Prefiero pensar que es no ficción creativa, respondí con una sonrisa sombría. Toda buena historia necesita documentación. Alrededor de las 4 de la tarde, nuestra planificación se vio interrumpida por un golpe a la puerta. Abrí y me encontré con una anciana que sostenía una cazuela tapada. Soy Edith Peterson, de la casa de al lado, anunció. Pensé que podrías necesitar cenar algo. Cuidar de Víctor es un trabajo de tiempo completo, supongo. La invité a pasar, agradecida tanto por la comida como por la oportunidad inesperada que me brindaba. Mientras tomábamos café,
La señora Peterson se reveló como una potencial mina de oro de información y apoyo. Llevo años observando a esa familia, confesó, bajando la voz como si Víctor pudiera oírla desde su dormitorio, aunque en realidad estaba descansando. ¿Cómo tratan a ese pobre hombre? Tu marido no es mejor que su madre, si no te importa que lo diga. No me importa en absoluto, le aseguré. Estoy descubriendo exactamente en qué tipo de familia me incorporé al casarme. La señora Peterson me dio una palmadita en la mano. Víctor fue tan bueno con ese chico, ¿sabes? Pagó su universidad, le compró su primer auto. ¿Y cómo le paga Brady? Tomándose unas vacaciones mientras su padrastro se está muriendo. Dejé ver mi ira y dolor genuinos. Me dejaron una nota. Solo una nota diciéndome que lo cuidara. Vergonzoso, declaró la señora Peterson. Absolutamente vergonzoso. Sabes, todo el vecindario se ha dado cuenta. El mes pasado, cuando Víctor se cayó en el jardín, fue mi Harold quien lo ayudó a levantarse. Brady estaba adentro viendo fútbol americano, ignoró completamente nuestros golpes. Para cuando se fue, la señora Peterson había prometido correr la voz entre los vecinos de que Víctor necesitaba apoyo y visitas mientras su familia se desviaba egoístamente por el Caribe. Documenté cuidadosamente sus declaraciones y la fecha de su visita. Durante los 2 días siguientes, 5 vecinos más vinieron de visita, cada uno con sus propias historias de haber presenciado la negligencia de Brady hacia Víctor. Cada visita fortaleció nuestro caso y proporcionó más testigos tanto del aparente declive de Víctor como de la ausencia de su familia durante lo que creían que serían sus últimos días. El sábado por la mañana, Patricia regresó con los documentos finales para la transferencia de activos. Llevamos a Víctor al banco local, donde había sido cliente durante más de 30 años. El gerente, el señor Collins, lo saludó cordialmente. Víctor, me alegra verte por ahí. ¿Cómo te sientes? Estoy poniendo mis asuntos en orden, Richard, respondió Víctor, con la voz deliberadamente más débil de lo habitual. Su memoria seguía nítida, aunque el cuerpo estuviera fallando. En la privacidad de la oficina del gerente, Víctor transfirió oficialmente el control de sus activos ocultos a una serie de fideicomisos que me beneficiarían a mí y a varias organizaciones benéficas para el cuidado de ancianos. El señor Collins observó con compasión cómo la mano temblorosa de Víctor firmaba cada documento. Tu hijastro estuvo aquí la semana pasada, mencionó el gerente con indiferencia mientras completábamos el papeleo, preguntando por tus cuentas. Le recordé que sin la debida autorización, Víctor sonrió levemente. Siempre planeando con anticipación, ese chico. Recuerdo cuando vino a cobrar el cheque para su regalo de graduación, continuó el señor Collins. Ni siquiera te dio las gracias. Solo se quejó. No era suficiente para el auto que quería. Otra prueba, otro testigo del carácter de Brady. Esa noche, mientras revisábamos nuestro progreso, sonó el teléfono de Víctor con una videollamada de Melissa. Rápidamente pusimos en marcha nuestro plan. Acomodé a Víctor en la cama, rodeado de equipo médico y con una cánula de oxígeno en la nariz. Me ajusté el pelo y me pellizqué las mejillas para sonrojarme por la tensión. Cuando contesté la llamada, la cámara me mostró a mí primero, con aspecto exhausto. ¡Ay, Jade!, exclamó Melissa con voz entrecortada. Te ves fatal. ¿Está todo bien? Bien, dije simplemente, girando el teléfono hacia Víctor, quien ofreció una actuación de semiconciencia digna de un Oscar. Su respiración era deliberadamente dificultosa. ¿Tío Víctor? Llamó Melissa. Soy Melissa, ¿me oyes? Los ojos de Víctor parpadearon débilmente. Melissa, susurró. ¿Eres tú, cariño? La preocupación en la voz de Melissa sonaba genuina. Pero lo que vino después reveló sus verdaderas prioridades. ¿Deberíamos volver a casa temprano? ¿Va a aguantar hasta el lunes? Volví la cámara hacia mi cara. Es difícil saberlo. La enfermera del hospicio cree que sus sistemas se están apagando. Si quieres despedirte, déjame hablar con Brady y mamá,
dijo rápidamente. El problema es que estas entradas no eran reembolsables, y mamá ha estado muy estresada últimamente. Asentí comprensivamente mientras luchaba por contener mi disgusto genuino. Claro, es que Víctor sigue preguntando por Brady en sus momentos más lúcidos. Le diré que llame, prometió Melissa en cuanto volvieran de su excursión. Tras terminar la llamada, Víctor se incorporó y se quitó la cánula de oxígeno. ¿Grabaste eso? Levanté mi otro teléfono, que había grabado toda la conversación. Cada palabra. La sonrisa de Víctor era de satisfacción, pero con un matiz de genuina tristeza. Mi familia sopesando sus billetes de crucero antes de despedirse de mí. Sabía que sucedería exactamente así. Me senté en el borde de su cama, repentinamente emocionada. Lo siento, Víctor. Negó con la cabeza. No te preocupes. Tenían que revelar su verdadera naturaleza. Me tomó la mano. ¿Sabes qué es lo más extraño? Estos últimos días contigo, con alguien a quien realmente le importas, han sido mejores que meses con ellos. Nos sentamos en un silencio amistoso, contemplando lo que habíamos puesto en marcha y los pasos finales que aún estaban por venir. Nuestro contraataque estaba en marcha. La trampa casi estaba tendida. Ahora solo necesitábamos activarla en el momento justo. El domingo amaneció con un sutil cambio en la atmósfera. Mientras le llevaba a Víctor su té de la mañana, noté sus manos temblaban más de lo habitual. Un tono azulado alrededor de sus labios que no había tenido antes. No tienes que fingir por mí, dije en voz baja, ayudándolo a incorporarse. ¿De verdad no te sientes bien hoy? La sonrisa de Víctor era tenue pero genuina. Irónico, ¿verdad? Después de tanto actuar, la realidad nos sorprende. Llamé a la enfermera del hospicio que había estado haciendo visitas semanales antes de que la familia se fuera. Prometió venir esa tarde, pero me aconsejó que cuidara su bienestar mientras tanto. Esto ya no era actuar. Víctor se negaba activamente, y una oleada de protección me invadió. Nuestro plan de venganza de repente se volvió secundario ante asegurar su comodidad y dignidad. ¿Qué quieres desayunar?, pregunté, intentando mantener la normalidad. Melocotones, dijo, sorprendiéndome. Melocotones frescos con crema. Mi difunta esposa Marta solía prepararlos todos los domingos por la mañana. La petición me llevó a 3 supermercados diferentes antes de encontrar melocotones decentes en noviembre. Cuando regresé, los preparé como él me describió, cortados en medias lunas perfectas. Con una cucharada de crema batida, los ojos de Víctor se llenaron de lágrimas al primer bocado. Igual que ella solía hacer, susurró. Nadie se ha molestado en recordar esas cosas de mí en años. A lo largo del día, me encontré haciendo cosas no para nuestro plan, sino simplemente para la comodidad de Víctor, ajustando sus almohadas, leyendo en voz alta su ejemplar desgastado de El sueño eterno de Raymond Chandler, poniendo la música clásica que él mencionó disfrutar. El cariño genuino que se había desarrollado entre nosotros durante nuestro corto tiempo juntos me sorprendió por su intensidad. ¿Sabes?, dijo Víctor durante un momento de lucidez esa tarde, no me han tratado con tanta amabilidad desde que Marta murió hace 12 años. Es extraño como un extraño me ha mostrado más compasión que mi propia familia. La enfermera de cuidados paliativos, Diane, llegó sobre las 3. Después de examinar a Víctor, me llevó aparte al pasillo. Sus órganos están fallando, dijo con suavidad. Está sucediendo más rápido de lo que esperábamos. Diría que le quedan horas, tal vez un día como máximo. Aunque sabía que esto iba a pasar, la noticia me impactó más de lo esperado. Debería llamar a la familia, pregunté, repentinamente insegura de nuestro elaborado plan. Dan negó con la cabeza. A estas alturas, debería ser por su comodidad, no por la de ellos. Si habían decidido no estar aquí, no dijo nada más. Después de que se fuera, me senté junto a Víctor, quien lo había oído todo a pesar de nuestras voces bajas. No los llames, dijo con firmeza. Ya tomaron su decisión,
pero tenemos que ultimar algunos asuntos. Me tomó la mano. Llama a Patricia. Dile que es hora de los últimos pasos. Patricia llegó en menos de una hora, acompañada de un notario llamado Thomas. Víctor estaba notablemente alerta al entrar, como si estuviera reuniendo las fuerzas que le quedaban para esta última e importante tarea. ¿Estás seguro de que estás a la altura?, preguntó Patricia, preocupada por su apariencia. Más seguro que nunca, respondió Víctor. La muerte tiene una forma de aclarar las prioridades. Finalizaron el último papeleo, documentos que me transfirieron oficialmente el control de sus bienes como fideicomisario, con especificaciones para donaciones caritativas a organizaciones de prevención del maltrato a personas mayores. El Nuevo Testamento mencionaba explícitamente el abandono de Brady como motivo de su desheredación. Ahora, la carta, dijo Víctor después de firmar el último documento. Patricia configuró su tableta para grabar mientras Víctor dictaba un mensaje para leer a la familia después de su muerte. Lo que surgió no fue la furiosa condena que podría haber esperado, sino algo mucho más poderoso, una expresión de profunda decepción y el profundo dolor de ser tratado como una carga en lugar de un padre. A mi familia, comenzó, su voz cobrando fuerza con cada palabra. Para cuando leas esto, yo. Irse. No es que mi presencia o ausencia te importara mucho en los últimos años. Detalló casos específicos de negligencia sin acusar, simplemente exponiendo los hechos. Vacaciones que pasaron solos mientras ellos estaban de vacaciones. Citas médicas canceladas por conveniencia. Comentarios sobre esperar a que el anciano muriera. No escribo esto con rabia, continuó, sino con la claridad que llega cuando uno se enfrenta al final. El mayor dolor de la vida no es la enfermedad ni siquiera la muerte, sino la comprensión de que aquellos a quienes amabas te veían solo como una obligación, una tarea que gestionar, una incomodidad que tolerar. Para cuando terminó, incluso Thomas, el notario, un profesional que debió haber presenciado innumerables testamentos y mensajes finales, se secaba discretamente los ojos. Patricia, a pesar de su habitual estoicismo, tomó la mano de Víctor. Nos aseguraremos de que escuchen cada palabra, prometió. Después de que se fueran, Víctor le pidió su vieja cámara de video. Podrían cuestionar mi capacidad mental, explicó. Quiero grabar mi testimonio mientras estoy lúcido. Preparé la cámara y Víctor emitió una declaración de 20 minutos directamente al ente. Mantuvo una compostura notable, describiendo metódicamente años de abandono gradual y su decisión de dejarme su patrimonio. Jade me demostró más dignidad en 4 días que mi familia en 4 años. Declaró claramente, ella es la única que se ganó el derecho a beneficiarse de lo que yo construí durante toda mi vida. Describió incidentes específicos, los comentarios desdeñosos de Brady en las citas médicas, las comidas dejadas fuera de su alcance, los medicamentos olvidados durante los viajes de fin de semana. La grabación fue devastadora por su serena entrega y sus detalles condenatorios. Al anochecer, la energía de Víctor se desvanecía. Lo acompañé a la sala de estar a petición suya, acomodándolo en su sillón favorito junto a la ventana. Hay una botella de Oporto en mi estudio, dijo. Detrás de los libros de texto de economía, Marta y yo la guardábamos para nuestro 50º aniversario. Encontré la botella polvorienta que describía y vertí una pequeña cantidad en 2 copas de cristal que descubrí en un armario abandonado. Por la justicia, dijo Víctor, alzando su copa con esfuerzo. Por la dignidad. Añadí. Nos sentamos juntos al anochecer. Víctor dormitaba de vez en cuando mientras le leía su libro favorito. Hablaba intermitentemente de Marta, de sus inicios profesionales, de los viajes que habían planeado pero nunca hicieron. Ni una sola vez mencionó a Brady ni a su madre. Alrededor de la medianoche, noté que su respiración había cambiado. Dejé mi libro a un lado y simplemente le tomé la mano. No hubo drama, ni revelaciones de última hora ni confesiones en el lecho de muerte. Víctor simplemente se escabulló, su mano se enfrió y la mía se enfrió a medida que su respiración se detenía gradualmente. Durante un largo rato, permanecí inmóvil, con lágrimas corriendo por mi rostro.
El hombre que conocía desde hacía solo 4 días, de alguna manera, se había vuelto importante para mí, más allá de nuestro mutuo deseo de justicia. Al cuidarlo, había encontrado una fuerza y una claridad que no sabía que poseía. Al amanecer, llamé a Diane, la enfermera del hospicio, quien llegó puntualmente para confirmar lo que ya sabía. Parecía sorprendida por lo tranquilo que parecía Víctor. Muchos pacientes terminales muestran signos de angustia, comentó. Parece que simplemente se quedó dormido. Lo hizo, dije en voz baja, leyendo a Behmen Chandler y bebiendo. Puerto de 50 años. Después de que Diane hiciera el anuncio oficial, llamé a la funeraria que Patricia me había recomendado. 2 hombres serios llegaron en menos de 1 hora para recoger el cuerpo de Víctor. Uno de ellos conocía a Víctor de eventos comunitarios y expresó sus sinceras condolencias. Era un buen hombre, dijo, siempre generoso con las recaudaciones de fondos. Una vez que se fueron, la casa se sintió repentinamente vacía. Me permití unos momentos de sincero dolor antes de concentrarme en la siguiente fase de nuestro plan. Brady y su familia regresarían al día siguiente, esperando encontrar a un hombre moribundo al que pudieran consolar en sus últimas horas, aliviando así la culpa por su abandono. En cambio, me encontrarían a mí y las consecuencias de sus actos. Coloqué la carta de Víctor en un sobre color crema y la apoyé contra la foto familiar en la repisa de la chimenea. Una foto que ahora noté mostraba a Brady y a su madre sonriendo ampliamente mientras Víctor permanecía ligeramente apartado. En el comedor, organicé la extensa documentación de negligencia en carpetas claramente etiquetadas: citas médicas canceladas, explotación financiera, pruebas grabadas de negligencia. El testimonio en video de Víctor estaba en fila en la televisión, lista para funcionar con solo pulsar un botón. Finalmente, fui al dormitorio principal y empaqué mis pocas pertenencias. Junto a mi maleta, coloqué copias impresas de las fotos del crucero que Brady y su familia habían publicado durante la semana, creando una cronología visual austera que contrastaba sus cócteles junto a la piscina con el documentado declive de Víctor. Todo estaba organizado para el máximo impacto a su regreso. Una revelación cuidadosamente orquestada que les aseguraría afrontar todo el peso de sus decisiones. De pie en el centro de la casa silenciosa, sentí un profundo propósito. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia para un hombre que merecía mucho más de lo que había recibido de quienes más deberían haberlo cuidado. Ya está hecho, Víctor, dije en voz baja a la habitación vacía. Entenderán exactamente lo que han perdido. Pasé la mañana de lunes en una extraña calma, esperando lo inevitable. Alrededor del mediodía, oí portazos, seguidos de risas y charlas mientras Brady y su familia regresaban del crucero. Respirando hondo, me alicé el sencillo vestido negro. Había comprado el día anterior y me senté en la sala, cerca de la mecedora vacía de Víctor. La puerta principal se abrió de golpe. Brady entró primero, su madre, Elaine, justo detrás, seguida de Melissa y Hannah, la compañera, que claramente era más que eso. Todas estaban bronceadas y sonrientes, cargando con bolsas de compras libres de impuestos y recuerdos de mal gusto. «Cariño, ya llegamos», gritó Brady con voz alegre hasta que me vio allí de pie, con expresión solemne. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa con ese atuendo funerario?». Elaine lo empujó, dejando caer su bolso de diseño sobre la consola. «¿Dónde está papá? ¿Está durmiendo la siesta?». Su tono era despreocupado, como si preguntara por una mascota en lugar de por su marido moribundo. «Víctor falleció el sábado por la noche», dije en voz baja. Las bolsas de la compra que Brady sostenía cayeron al suelo. Hannah, sin saber qué hacer, retrocedió un paso hacia la puerta. «¿Cómo que falleció?», preguntó Elaine como si me hubiera equivocado de vocabulario. «Murió en paz mientras dormía alrededor de la medianoche», continué manteniendo la compostura. El funeral fue ayer por la tarde. Muchos de sus vecinos asistieron junto con los amigos de Víctor de sus días como banquero. La verdad es que hubo una asistencia encantadora. El rostro de Brady pasó de la sorpresa a la incredulidad
lo más revelador, a la cautela. Celebraron el funeral sin nosotros, sin su familia. Su familia estaba invitada, respondí. Dejé varios mensajes sobre su deterioro. Decidiste no responder. Melissa dio un paso al frente, con el rostro pálido bajo su bronceado. Te hablé de esa llamada, Brady. Dije, el tío Víctor se veía muy mal. Brady la despidió con un gesto de impaciencia. Esto es increíble. Tenemos que sentarnos. Sí, acepté. Tenemos que sentarnos. Hice un gesto hacia la sala de estar donde la carta de Víctor esperaba en la mesa de centro. Entraron en silencio, nadie quería sentarse en la mecedora de Víctor, que estaba vacía como una acusación. Hay algunas cosas que necesitas saber, dije, tomando el sobrecolor crema. Víctor dejó esta carta para que te la leyeran a tu regreso. ¿Cambió su testamento? Elaine intervino bruscamente. ¿De eso se trata? La miré a los ojos directamente. Quizás deberías escuchar sus palabras primero. Desplegué la carta y comencé a leer el mensaje de Víctor. Su decepción fluyó a través de mi voz. Las vacaciones pasadas sola. Las citas con el médico canceladas por conveniencia. Los comentarios que escuché sobre esperar a que el anciano muriera. Mientras leía, observé sus reacciones. El rostro de Elaine se endureció, a la defensiva. Brady se removió, evitando el contacto visual con cualquiera. Melissa parecía cada vez más incómoda. El mayor dolor de la vida, leí, no es la enfermedad ni siquiera la muerte, sino darse cuenta de que quienes amas te ven solo como una obligación, una tarea que gestionar, una incomodidad que tolerar. Cuando terminé, un silencio denso llenó la habitación. Hannah, claramente deseando estar en cualquier otro lugar, miró a sus pies. Finalmente, Brady se aclaró la garganta. Miren, papá estaba confundido al final. Su medicación. Víctor estaba perfectamente lúcido, lo interrumpí. De hecho, hizo una declaración en video que quizás quieran ver. Esto es ridículo, declaró Elaine. Unas divagaciones sobre el final de la vida de un anciano enfermo no cambian las realidades legales. Brady es su pariente más cercano, y de hecho, dije poniéndome de pie. Hay más que deberían ver. Los llevé al comedor donde había ordenado los archivos de pruebas. Los ojos de Brady se abrieron de par en par al observar la meticulosa documentación dispuesta en orden cronológico. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Pruebas, respondí simplemente. De explotación financiera, negligencia médica y abandono. Abrí la primera carpeta, revelando extractos bancarios con transferencias resaltadas. Víctor llevaba registros detallados de cada dólar que le habían sacado de sus cuentas para supuestos gastos de atención que nunca se le habían pagado. Elaine cogió uno de los extractos. Nos dio ese dinero. Lo estábamos cuidando al dejarlo solo en Acción de Gracias con la medicación inadecuada, sin comida en el refrigerador y con la calefacción bajada a 16 grados centígrados, pregunté, abriendo otra carpeta que contenía la cronología de los preparativos de su partida. Hay declaraciones de 6 vecinos diferentes que presenciaron su negligencia. Y luego está esto. Le di play a la tableta y comenzó el testimonio en video de Víctor. Su descripción tranquila y articulada de años de maltrato silenció incluso las protestas de Elaine. El rostro de Brady palideció cada vez más mientras Víctor describía incidentes específicos. Medicamentos engañosos, citas canceladas, comentarios despectivos hechos cuando creían que no podía oír. Todo esto es una trampa, balbuceó Brady finalmente, señalándome con el dedo. Manipuló a un hombre moribundo. El timbre sonó antes de que pudiera responder. Momento perfecto. Patricia estaba parada en la puerta, con el notario Thomas a su lado. ¿Estoy interrumpiendo?, ella preguntó con frialdad profesional. En absoluto, respondí. La familia acaba de regresar y estaba revisando el último mensaje de Víctor. Excelente.
Entonces puedo proceder con la notificación oficial. Patricia colocó su maletín sobre la mesa del comedor y sacó varios documentos. Como ejecutivo del patrimonio de Victor Harmon, estoy aquí para informarle sobre las disposiciones de su testamento final. Brady se enderezó y recuperó la compostura. Una sonrisa satisfecha comenzó a formarse en sus labios. Bien, vayamos al grano. Patricia se ajustó las gafas. El testamento es bastante sencillo. Victor Harmon ha dejado la totalidad de su patrimonio a Jed Mitchell con disposiciones para realizar donaciones sustanciales a varias organizaciones de prevención del abuso de ancianos. El silencio atónito que siguió fue roto por la voz estridente de Elaine. Eso es imposible. Somos su familia. El testamento cita explícitamente el abandono y la negligencia como motivos de desheredación, continuó Patricia con calma. Ha sido debidamente presenciado, notariado y presentado ante el tribunal. El señor Harmon fue examinado por 2 médicos distintos que certificaron su capacidad mental al momento de firmar. La presunción de Brady se desvaneció. Esto es fraude. Lo impugnaremos. Puede intentarlo, respondió Patricia imperturbable. Sin embargo, dada la extensa documentación de negligencia, el testimonio en video y las declaraciones de los testigos, le desaconsejo. Solo estaría gastando dinero que no tiene. ¿Cómo que con dinero que no tenemos?, preguntó Elaine. Patricia intercambió una mirada conmigo antes de continuar. Las propiedades que ocupa actualmente, incluida su residencia principal, pertenecen al fideicomiso familiar Harmon, que ahora está bajo el control de Jade como fideicomisaria. Además, las cuentas de inversión de las que ha estado extrayendo fondos han sido congeladas en espera de una auditoría por posible abuso financiero. El rostro de Brady palideció. Eso no es posible. La casa es mía. Papá lo prometió. Víctor no prometió nada. Intervine. Asumió que había una diferencia. Estaba asimilando las implicaciones. Brady había gastado sus ahorros en el crucero, contando con su herencia para cubrir su creciente deudas. La casa en la que vivía no era suya para venderla ni pedir un préstamo. ¿Y qué hay de nuestros fondos para la universidad?, preguntó Melissa en voz baja. El abuelo nos los arregló. Brady no podía mirar a su hermana a los ojos. Patricia respondió con suavidad. Víctor le proporcionó fondos a tu padre para ese fin hace varios años. Sin embargo, esas cuentas nunca se establecieron. Melissa se volvió hacia Brady, con el horror reflejado en su rostro. Te gastaste el dinero de nuestra universidad. La familia estalló en acusaciones y negaciones. Hannah salió silenciosamente por la puerta principal, escapando de la implosión. Dejé que el caos continuara unos minutos antes de alejarme para recuperar mi maleta del dormitorio. Cuando regresé, Brady me siguió al pasillo, con un semblante completamente transformado. Jade, por favor, suplicó con la voz quebrada. Podemos resolver esto. Cometí un error con Hannah. No significaba nada, podemos empezar de nuevo. Voy a cambiar. Prometo. Miré a ese hombre que una vez había amado, viéndolo claramente, quizás por primera vez. Detrás de sus hermosos rasgos y su encanto práctico se encontraba alguien que nunca se había preocupado realmente por mí ni por nadie más que por sí mismo. Con calma, me quité el anillo de bodas y lo puse en su palma, seguido de las llaves de nuestro apartamento. Lo dejaste morir, dije en voz baja. Ahora no te quedas con nada, ni siquiera conmigo. Caminé hacia la puerta con la maleta en la mano. Las súplicas de Brady se convirtieron en amenazas mientras me seguía. No te saldrás con la tuya. Lo llevaré a los tribunales. Manipulaste a un anciano enfermo. En la puerta, me giré un instante. Todo se hizo legalmente. Me enseñaste una valiosa lección en nuestro matrimonio, Brady, siempre guarda los recibos. Salí al brillante sol de noviembre. Detrás de mí,
Podía oír las continuas protestas de Brady y la voz enfadada de Elaine exigiendo a Patricia que explicara cómo había podido pasar esto. Pero esas voces ya se estaban desvaneciendo, formando parte de un pasado que estaba dejando atrás. Patricia me había reservado una habitación en un hotel tranquilo mientras yo decidía mis próximos pasos. Mientras guardaba la maleta en el maletero del coche, la señora Peterson apareció en su porche, al otro lado de la calle. Me dedicó un gesto de complicidad y un pequeño saludo con la mano. Le devolví el saludo, sintiendo una sorprendente ligereza a pesar del peso emocional de los últimos días. El último regalo de Víctor no era solo seguridad financiera, aunque eso sin duda ayudaría. Reconstruir mi vida. El verdadero regalo fue la claridad y la fuerza que encontré al ayudarlo a encontrar justicia. Mientras me alejaba de la casa y de la familia destrozada que había dentro, no pensaba en venganza ni siquiera en vindicación. Pensaba en segundas oportunidades, en honrar la memoria de Víctor viviendo bien y en el vínculo inesperado que se había formado entre dos personas que habían sido descartadas por quienes más deberían haberlas cuidado. Víctor había encontrado la paz. Ahora era mi turno de hacer lo mismo. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Mi momento favorito fue cuando Víctor compartió su preciado vino de Oporto guardado para un aniversario que nunca llegó. Tan agridulce dignidad en esa copa. ¿Qué escena te conmovió más profundamente? Atesoro cada comentario compartiendo tus pensamientos.